Ok, nosotros hemos venido viendo un contenido que es relativamente general, en el sentido de que es la parte más visible del mercado y la que nosotros a simple vista podemos identificar, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes a partir de acá comiencen a darse cuenta de lo que nosotros estamos formando en nuestro análisis, ¿sí? Hay muchas cosas dentro del mercado que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de entrar o al momento de tomar una decisión, ¿sí? Nosotros ya conocemos que el inicio de todo, o que todo parte de lo que se conoce como oferta y demanda, ¿sí? Y liquidez. Todo el mercado se compone, se mueve y está formado por oferta, demanda y liquidez. No hay nada más. En base a eso, se derivan los diferentes tipos de análisis, llámense análisis técnico, institucional, ICT, análisis de liquidez, bueno, el análisis que sea. Todos ellos se enfocan en una metodología. Sin embargo, si nosotros tenemos sumamente claras las bases, nosotros podemos llegar a esa rentabilidad. Ya lo demás es detalles, ¿sí? Porque una persona, un trader que te sabe identificar la estructura, que sabe identificar quiebres en una estructura, sabe leer rangos, em, lo demás es simplemente detallitos, ¿sí? Es aprender a buscar cositas como activadores, combinarlo con las sesiones, con lo que son las Killzone, y en base a todo eso nosotros vamos a poder formar una estrategia, vamos a poder afinar nuestro gráfico hasta la temporalidad en la que nosotros podamos estar. Obviamente conociendo nuestro bias. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta de que nosotros no solamente en este tipo de análisis que estamos aprendiendo, ¿sí? En cualquier otro tipo de análisis, ustedes tienen que saber que lo que nosotros estudiamos son los movimientos de los mercados y esos movimientos son movimientos alcistas, movimientos bajistas y lateralizaciones. Nada más. Nosotros tenemos que entender con eso cuál es nuestro bias en ese movimiento que ya solo sabemos y ya sabemos que dentro de todo el gráfico nosotros tenemos que conocer la direccionalidad. Vean que nosotros vamos a ir yendo desde lo más general, desde lo más macro hasta lo más micro, ¿sí? Y nosotros, después de que tenemos una direccionalidad, vamos a poder empezar a identificar qué tipo de estructura estamos operando nosotros a largo, a mediano y a corto plazo. Hasta ahí creo que todos nosotros vamos bien. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta de que nosotros ya hemos visto algo importante y algo que me encanta resaltar mucho y es el tema de los rangos, ¿sí? Y algo que le decía a Nicolás, creo que ayer que estábamos conversando. Mira, si ustedes aprenden a complementar rangos con estructura, que esto no es más que estructura de mercado avanzada, todo lo demás se les va a hacer sumamente fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hacen muchísimos tipos de análisis, pero esos tipos de análisis son los mismos análisis que yo les estoy explicando a ustedes. La diferencia es que van acompañados de otro tipo de nombres, ¿no? Como por ejemplo, ustedes ya conocen que esto es un boss. Hay quienes lo conocen como BMS, ¿sí? Ustedes ven BMS, un BMS no es lo mismo que un boss, ¿sí? Entonces, mm, lo que consiguen son nombres diferentes o terminologías diferentes, pero que hacen relación y referencia a lo mismo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a ir profundizando en esto. Nosotros vamos a ir profundizando en lo que es la estructura. Ya nosotros sabemos que, por ponerles un ejemplo, estamos frente a una estructura alcista. Ya nosotros sabemos identificar nuestro rango operable, ¿sí? Obviamente que esto va a definirlo mucho el bias y lo va a definir mucho la temporalidad que nosotros estemos operando, ¿sí? Ya ustedes saben que esto es un rango, de acá hasta acá es un rango alcista, que en temporalidades menores está compuesto por otros pequeños rangos, ¿sí? Que a su vez son rangos bajistas, ¿no? Y sabemos ya qué es lo que nosotros operamos, qué rango operamos en base a qué rango. Ahora, nosotros aquí vamos a empezar a estudiar internamente lo que son los rangos. Es lo que comienza a partir de acá de los order blocks. ¿Por qué? Porque nosotros en base a la direccionalidad que tengamos, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar y profundizar en estos rangos para nosotros saber
buscar oportunidades, que esas oportunidades van a estar formadas por activadores y van a estar precedidas por movimientos acelerados o volátiles que se conocen como FBs, imbalances, bueno, tienen varios nombres, ¿no? Ineficiencias. Entonces ya nosotros vamos a empezar a complementar todo esto con lo que vamos a venir aprendiendo para poder esperar un punto ideal para nosotros tomar una posición, ¿sí? Ya nosotros sabemos que, bueno, aquí tenemos un movimiento acelerado que fue ocasionado por un order block que estaba acá. Sí, ah, bueno, pero que también tenemos un decisional por aquí. Chévere, está el decisional, pero este decisional me dejó liquidez a favor de esta estructura y no lo puedo esperar aquí porque sería como siempre les digo, es como que te coloques entre el toro y la capa roja, ¿no? En la capa roja. Viene el precio, liquida, se lleva la liquidez, llega al punto importante y hace el movimiento alcista, el movimiento de continuidad. Pero nosotros tenemos que entender básicamente lo que es la estructura y aprender a operar rangos. Por eso les digo, ustedes necesitan perfeccionarse en rangos. Luego de que ustedes se vuelvan perfectos analizando rangos, ustedes van a poder complementar todo, van a poder afinar, van a poder añadirle modelos de liquidez, modelos de activadores. Se les va a hacer completamente fácil porque ya ustedes conocen lo que es la estructura avanzada del mercado. También tienen que saber que el mercado no siempre está para operarlo. El mercado nos va a dar momentos en los que nosotros tenemos que esperar y nos va a dar momentos en los que nosotros tenemos que actuar. Por ponerles un ejemplo, nosotros ahorita estamos acá en Bitcoin, ¿sí? Esto ya es un modelo de liquidez que se los voy a mostrar cuando estemos viendo liquidez. Este es un complemento de lo que son rangos tradeables o rangos operables, ¿sí? Esto no se los di en rangos porque quiero explicárselos cuando estemos viendo liquidez. Nosotros sabemos que estamos frente a un rango, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos un rango que es alcista y la estructura es así. Ahora yo quiero que ustedes intervengan en esta pregunta que yo les voy a hacer. Yo quiero que ustedes me digan qué podemos esperar a partir de acá. Un cambio de Yo, estructura. yo. A ver. Ah, ah, mira, aquí me hizo máximo más alto, máximo bajo más alto. Aquí me dio un bajo fuerte, me liquidó esta zona. Hasta ahora no me ha roto este punto máximo que está aquí. No puedo marcar. El máximo más alto que está aquí. Ese. Este ya lo rompió. Ok. Ya rompió. Hay que esperar si supera el otro máximo. Si lo supera, lo podemos ver es como un bajo fuerte. Si no lo supera, seguimos teniendo solamente el punto anterior como muy importante, porque el máximo vigente sigue siendo que estaba ahí. Muy bien, excelente, tal cual. Nosotros cuando estamos frente a una estructura como esta, esto no se los he explicado todavía porque esto quiero acompañarlo con liquidez, porque esto es parte de liquidez, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros aquí tenemos y estamos frente a lo que se conoce como un rango. Y nosotros sabemos que esto es una estructura alcista que está formada por mínimos y máximos cada vez más altos, ¿sí? Nosotros ya sabemos que en el momento en el que la estructura cambia, en el momento en el que el precio rompe un punto estructural, nosotros tenemos lo que se conoce como el primer indicio de un cambio de carácter, ¿sí? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Sin embargo, el rango está incompleto sin esta información, pero esta información va con liquidez. Cuando nosotros nos conseguimos con esto, aquí nosotros tenemos dos opciones y aquí nosotros no operamos todavía. ¿Por qué? Porque esto lo que se conoce para muchos como un quiebre de estructura, ¿sí? Operando solamente estructura y posicionándose en esta zona, afinando este punto que está acá, ¿sí? Que sería algo así. Nosotros aquí estaríamos esperando ventas en esta zona, que sería algo así, que actualice el mínimo más bajo. Y está perfecto, está correcto. Y esto nosotros lo acompañamos con lo que ya ustedes saben, que son POIs, que son puntos de interés que vienen definidos por nuestro bias, ¿sí? Porque posiblemente el activo viene con una estructura
bajista viene con algo así y el precio está viniendo simplemente a darle continuidad al movimiento bajista. Hasta aquí va todo chévere, va todo perfecto, ¿sí? Pero existe la gran posibilidad bueno, puedes buscar un TP así, es lo más lógico este TP, pero dependiendo de tu vallas, tú vas a buscar un TP así o vas a buscar un TP así. Hasta ahí creo que vamos bien porque esto lo vimos. Pero yo quiero que ustedes sepan que aquí, dentro del rango, nosotros tenemos algo que se conoce como, se los voy a escribir por acá, bajo, fuerte, ¿sí? Esto es un bajo fuerte, esto que nosotros tenemos acá. Me van a decir, Chino, pero ¿qué es eso de bajo fuerte? Bueno, la estructura en teoría todavía sigue siendo alcista, hablando de modelos de liquidez, ¿sí? Aunque ya hizo un No, quiebre estructural, acuérdense que cuando nosotros vimos BOS y shock, yo les comenté a ustedes de que el shock, ¿qué es el shock? ¿Quién lo recuerda? es un principio Cambio de carácter. de quiebre estructural chino. Muy bien, es el, dijiste la palabra que quiero resaltar. Vuelvo a repetirlo. Es el principio de quiebre estructural. Es el principio, es el indicio, es la primera señal que me dice a mí el precio posiblemente va a cambiar, ¿sí? El precio posiblemente va a cambiar de carácter, va a cambiar de estructura, pero es la primera señal que me da el precio a mí, ¿sí? ¿Vamos todos bien hasta acá? Nosotros tenemos una posible confirmación en el momento en el que el precio hace qué? Un boss. Entonces nosotros ya sabemos que acá, aunque nosotros estemos en un punto de interés importante acá, ¿qué tendríamos nosotros que saber acá? Nosotros aquí tendríamos que conocer de dónde está viniendo el precio. No les estoy diciendo nada diferente ni les estoy explicando nada diferente a lo que venimos viendo. Quiero que puedan entender lo que es un bajo fuerte, pero quiero que puedan entender el contexto que nosotros necesitamos plantear para analizar. ¿Sí? Nosotros estamos frente a un punto de interés importante, eso es cierto, es correcto, pero nosotros necesitamos saber de dónde está viniendo el precio, porque si esto es un mensual y esto es un semanal, difícilmente esto vaya a poder contener a esto, ¿sí? Vamos bien hasta acá. Ahora, nosotros vamos a tener este tipo de movimientos en dos ocasiones. Nosotros vamos a tener, bueno, vamos a ponerlo aquí, nosotros vamos a tener un rango o un movimiento alcista o bajista y llega un punto en el que él tiene que hacer una corrección fuerte. Eso ocurre cuando el tramo está sobreextendido, el rango está sobreextendido, se extendió demasiado rápido en muy poco tiempo, ¿sí? Y él tiende a tener correcciones fuertes, que muchos dicen, oye, hizo un cambio de carácter, hizo un quiebre de estructura, pero ustedes se dan cuenta de que el precio sigue subiendo y lo primero que dices es, bueno, es que fue una manipulación o fue una fucandel, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que el precio puede hacer esto con la simple intención de buscar liquidez, ¿sí? Ahora, ¿qué es un bajo fuerte? Es un movimiento que rompe el punto, vamos a ponerlo porque esta es una estructura alcista, el mínimo o los mínimos anteriores, vamos a dejarlo mejor como mínimo, para que no se vayan a confundir, el mínimo anterior y luego distribuye y luego rompe, vamos a poner mejor, y luego rompe al alza dándole continuidad a la estructura. ¿Sí? El propósito de esto es
tomar liquidez de esos o ese mínimo anterior. Ojo que es un punto estructural, ¿sí? Esto es un bajo fuerte. Entonces, nosotros dense cuenta cómo vamos a ir mejorando nuestro análisis y el análisis mientras mejor es, mientras más completo es, más nos hace esperar. ¿Sí lo ven? Porque cuando yo tengo este quiebre acá de estructura, yo lo primero que voy a hacer es que yo voy a decir, bueno, voy a posicionarme en ventas acá, ¿cierto? Pero yo no puedo hacer eso por los momentos, no. ¿Por qué? Porque necesito saber de dónde viene el precio, hacia dónde va y a dónde está ahorita. ¿Sí? Si el precio llega acá y en una temporalidad razonable, él me hace un quiebre de estructura confirmándome, aquí es donde yo voy a entrar. ¿Sí? No puedo posicionarme a las primeras porque esto, hasta que el precio no me dé el indicio, esto es para mí un bajo fuerte, que lo que hizo fue tomar liquidez con un supuesto cambio de carácter. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque esto les puede costar dinero. Porque el precio a partir de acá, ¿qué puede hacer? Esto, y para muchos esto fue ¿qué? Una manipulación. Pero no, esto se conoce como bajo fuerte dentro de una estructura alcista. Cuando nosotros estamos en una estructura bajista, ocurre lo mismo y se llama alto fuerte. Nosotros tenemos una estructura bajista, ¿sí? Algo así, y vemos que el precio rompe la estructura y muchos dicen, listo, cambio de carácter, se posicionan acá y el precio sigue, ¿sí? Entonces, operar los altos y los bajos fuertes es muy rentable. ¿Por qué? Porque ellos te garantizan a ti que el movimiento tiene fuerza en esa dirección y es una zona muy segura para tu posicionarte. Aquí el posicionamiento no es aquí, ni tampoco es al decisional, no. Aquí el posicionamiento es acá. Diablos. Bueno, entonces, nosotros cuando nos conseguimos frente a un bajo fuerte en una estructura alcista, nuestro punto de posicionamiento después de que nos hizo la distribución por arriba es con completa seguridad aquí, ¿sí? Igual en los bajos fuertes. ¿Les queda claro esto? Nosotros acá, Clarísimo. muy bien, nosotros en este contexto, que es lo que está haciendo Bitcoin ahorita, les pregunto, ¿lo ven de la misma forma en como lo estábamos viendo hace como 10, 20 minutos? Nosotros sabemos que Bitcoin en este caso necesita llegar a una zona importante que nos pueda generar a nosotros un cambio de carácter relevante en un semanal, porque sabemos que nuestro punto importante en el semanal es este que está aquí. ¿Sí? Es la estructura del precio momentáneamente. ¿Qué tenemos nosotros en un diario? Nosotros en un diario tenemos una estructura alcista que está llevando al precio al punto estructural, que liquidó el punto estructural, ¿sí? Lo voló, lo desapareció, tomó liquidez y esta toma de liquidez ocasiona que el precio rompa la estructura. Dense cuenta como nosotros vamos aplicando básicamente lo que hemos venido aprendiendo sin rayar la gráfica todavía. El precio rompe la estructura, ¿sí? Te rompe un primer punto, un segundo punto, cae. Nosotros hasta este punto seguimos, yo sigo especulando un movimiento bajista porque el precio simplemente no viene de una zona relevante para mí. Solamente por eso, yo lo estoy considerando que esto es un movimiento que va a venir a darle continuidad al movimiento bajista. Sin embargo, si nosotros estuviéramos en otro contexto o estamos en otro contexto o incluso pudiéramos tratar de aplicar este contexto que está acá, nosotros hasta acá pudiéramos considerar que hasta que el precio no rompa esta zona y me genere un nuevo máximo con cuerpo,
¿sí? Sigue siendo bajista. Pero en el momento en el que Bitcoin, si es que lo hace, rompe acá con cuerpo, ¿a dónde me posiciono yo? ¿Cuáles son mis posiciones? ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿Dónde debería ser? Los que quieran rayar la pantalla pueden hacerlo. Muy bien, excelentemente bien. ¿Por qué? Porque esto se convierte en mi bajo fuerte que tomó liquidez de puntos estructurales previos y distribuyó generándome un nuevo máximo que cerró con cuerpo. Entonces, vean cómo queda la zona extremadamente clara, limpia y bonita para que nosotros busquemos posicionarnos. ¿Sí? En el caso de que Bitcoin logre romper este punto, ¿sí? Todavía no lo ha hecho. Está justo en la zona. Chino, una pregunta. Dime. En el caso de que rompa con fuerza, ¿te da la seguridad de unirte al movimiento aunque no esté viniendo de una zona importante, que Eh, sería la de las 12? en este caso ya yo no me inclinaría tanto en ventas. Aunque el precio no viene de una zona irrelevante, yo sé que estoy operando un mercado que es muy volátil, muy manipulado, como son las criptomonedas, ¿sí? Y yo estoy acompañándolo con el análisis institucional que le estoy haciendo. Entonces, ya esto es un modelo de liquidez que yo no puedo omitir. Ya yo no podría omitir que el precio rompa con cuerpo esta zona, que aquí no lo hizo con cuerpo. Aquí tuve solamente mechas. Si el precio me cierra por aquí arriba con cuerpo, ya yo no voy a posicionarme tanto en ventas, porque esto se conoce como un bajo fuerte. El precio bajó a tomar liquidez de dos puntos estructurales porque no podía romper la estructura, ¿sí? Ese es el propósito. Baja a tomar liquidez para recargarse, por así decirlo, ¿no? Para agarrar fuerza, es como que un impulso. En ese impulso rompe estructura, pero esa ruptura es solamente para tomar toda la liquidez que estaba por acá o la mayor cantidad de liquidez que puede para intentar nuevamente romper. Si es que el precio logra romper y cerrar con cuerpo, porque una cosa es que rompa, eso lo vamos a ver esta semana, que vamos a tener un intensivo de 3 días todos en el general, a, pa- Ay, a ay, apre- ay. aprender a tener rupturas, a leer rupturas y los diferentes tipos de rupturas que pueden haber. Una cosa es que el precio rompa la estructura, ¿sí? En este punto, en este sentido, la liquida toma liquidez, ya traspasa la zona, se lleva parte de la liquidez que estaba acá, liquidó los que estaban posicionados en venta y bueno, todo lo demás. Y otra cosa es que el precio suba y cierre con cuerpo. Cuando el precio te deja una vela con cuerpo que cierra por esta zona, te habla a ti de que hay dominio, en este caso, de la demanda, ¿sí? Porque logran mantener al precio por aquí arriba. Aquí no se pudo mantener. No fue posible mantenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si es que el precio a partir de aquí sigue cayendo, si es que el precio a partir de acá, vean este contexto, vean que no estamos rayando la gráfica. Nosotros que tenemos acá una estructura alcista, el precio llega a una zona de oferta que no puede cerrar o no puede sellar con cuerpo, rompe la estructura en un intento desesperado de tomar liquidez para qué, para seguir subiendo y cerrar con cuerpo por arriba y decirle al resto de mercado y de la participación pública, oye, lo logramos, pudimos pasar la barrera, vengan, compren, es seguro. Si es que el precio no logra hacer eso y a partir de acá cae, ¿creen ustedes que ahora habrá algo que lo pueda detener cuando ya se llevó la liquidez que frenaba el precio en este movimiento? No va a haber nada. ¿Sí me siguen? Sí, sí. O sea, nosotros, la liquidez lo que hace es mantener al precio en una dirección determinada. Y cuando el precio no puede hacerlo, tiene que romper estructuras para buscar esa liquidez. Es un movimiento desesperado, como cuando te estás ahogando y dices, no puedo, no puedo, no, y tienes que salir desesperadamente sin importarte nada. Sales y no te importa si sales sin ropa, pero sales. No te interesa nada más. Quieres es ir a tomar oxígeno. El precio baja, toma oxígeno sin importarle nada y luego regresa. Si no lo logra, bueno, ya sabemos que podemos esperar el precio ya hasta acá, hasta los 12.000, porque ya vació la estructura. Rompió estructura, se tomó la liquidez y bueno, se está yendo. ¿Sí? Entonces este es el Tiene contexto. una pregunta. Dime, dale hermano, sin Eh, miedo. Vos estás entonces explicando que este bajo fuerte ahora sería nuestro nuevo punto de origen, de la estructura alcista.
solamente si el precio Si rompe aquí. rompe con cuerpo esa zona de arriba. Exactamente, sí, Y si en el solamente. caso de que no rompa con cuerpo esa zona de arriba, ¿en qué temporalidad lo confirmaríamos y a partir de qué zona volveríamos a confirmar el movimiento a la baja? Lo que pasa es que el precio en teoría a partir de acá te debería de... Nosotros, vean que nosotros aquí estamos aplicando varios criterios. El primer criterio, el más común es, bueno, tengo un quiebre estructural, a la baja, el precio rompió y ¿qué voy a buscar yo? ¿Posicionarme dónde? Yo voy a buscar posicionarme aquí en ventas, ¿sí? Ese es el primer contexto que tenemos que plantearnos todos, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado el hecho de que esto puede ser un bajo fuerte. No podemos dejar de lado eso, de que lo que hizo fue venir a tomar liquidez de los puntos estructurales para tratar de romper. Nosotros hasta este punto no sabemos qué es lo que quieren hacer el que mueve el mercado. Porque yo te puedo decir, sí, hice un quiebre de estructura y aquí voy a buscar ventas. No puedo hacer eso porque si es que el precio rompe esta zona, ya yo sé que automáticamente esto fue solamente una toma de liquidez para seguir subiendo. ¿Sí? Entonces nosotros a partir de acá buscamos ventas. Aquí esperamos que el precio confirme ventas. ¿En qué temporalidad? Por lo menos en M15 que nos dio un cambio, que nos dio un quiebre de estructura. ¿Sí? Pero vean que en M15 el precio todavía tiene mucho para romper estructura. ¿Sí? El precio tendría que romper esta zona que está aquí a la baja para nosotros poder decir, bueno, y en H1 todavía, ¿no? Que sería la misma zonita esta que está acá. Necesitaríamos que el precio nos confirme aquí un quiebre de estructura para ya poder ir buscando posicionamientos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros, dense cuenta que lo que hacemos es esperar, analizamos y esperamos. Sí, nosotros no, hay mucha gente ahorita desesperada que dicen, ya le voy a meter long, ya le estoy metiendo short. Tranquilos, nosotros estamos calmados, estamos viendo qué hace el precio y evaluamos los contextos que el precio nos plantea, ¿sí? ¿Qué es lo que el precio nos puede estar planteando ahorita aquí? Bueno, el precio nos puede estar planteando esas dos cosas. Número uno, rompió estructura y nos vamos a los 12.000, porque aquí no hay nada. Número dos, está haciéndome un bajo fuerte, tomando liquidez para tratar de romper esta zona. Entonces, de cualquiera de los dos puntos o de cualquiera desde las dos perspectivas, necesitamos que el precio rompa con cuerpo acá. Pero si es que no rompe con cuerpo aquí, y por el contrario, me hace un quiebre de estructura, por lo menos en H1, ya yo puedo ir posicionándome en ventas, ¿sí? Por lo menos en H1 esperaría yo un quiebre de estructura para que sea más seguro, ¿sí? Que sea esta zonita que está acá. Del resto, el precio puede hacer todo lo que quiera en esta zona que tenemos aquí. Desde aquí hasta aquí, él puede hacer todo lo que él quiera, moverse como él quiera, ¿sí? Hacia donde él rompa, nos va a decir hacia dónde quiere ir o hacia dónde va a ir, ¿sí? Y en base a eso, nosotros nos posicionamos. Si es que el precio rompe hacia acá y me cierra con cuerpo, bueno, ya yo sé que ahora yo, ¿dónde lo voy a esperar tranquilamente y sin miedo? Aquí. Aquí lo voy a esperar. ¿Por qué? Bueno, porque, y es en lo que nosotros estamos comenzando a implementar. Tengo acá dos activadores, tengo un order block, tengo un IFC, aparte de eso tengo un movimiento volátil y acelerado, ¿sí? Tengo una zona virgen, por así decirlo, que todavía no la ha tocado el precio, todo este vacío que está acá, que es un FB, que es imbalance, y está perfecto, está muy, muy perfecto. Entonces, este sería el siguiente posicionamiento después de que el precio rompa. Así y así. Que chino está dejando liquidez por debajo, que está dejando yo no sé qué y bla, 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 todo lo demás. No nos interesa porque ya el precio bajó, tomó la liquidez que necesitaba tomar y se puede ir tranquilamente al alza. ¿Sí? Pero dense cuenta de que nosotros tenemos que ir leyendo el precio, leyendo el contexto que nos va dando el mercado. ¿Sí? No podemos lanzarnos de buenas a primeras. Acá muchos hubieran querido meterle un long, pero ¿por qué le íbamos a meter un long aquí si no tenemos nada? Nosotros aquí no teníamos nada para decir. Lo único, bueno, un modelo de liquidez. Por modelos de liquidez pudimos haberlo considerado. ¿Sí? Sin embargo, no teníamos nada donde pudiéramos esperar una reacción como esta. Entonces, esto puede ser sencillamente una recapitalización para seguir cayendo. Pudiera ser, pero eso nos lo va a decir el precio y el tiempo, ¿sí? Nosotros nos posicionamos en base a lo que el mercado nos da.
a lo que el mercado nos dice. Y ahorita que me está diciendo, bueno, llegó a un punto semanal estructural que tenía que romper, que no lo rompió, cayó, rompió estructura alcista en un diario y en las temporalidades más bajas, ahora está subiendo con fuerza y tengo los dos contextos. Tienen esos dos contextos. ¿Sí? Esto es aplicable en todas las temporalidades, por lo menos hasta M15, pueden aplicar lo que son rangos bajos fuertes y altos fuertes. ¿Sí? Si quieren en la próxima clase, que es práctica, podemos practicar un poquitico a identificar los altos fuertes, los bajos fuertes y cómo operarlos, ¿no? Eso aquí, ok. ¿Estamos claros hasta acá entonces? Sí, Sí, sí. ¿Sí? Estamos bien. Bueno, nosotros vimos lo que se conoce como order blocks. Ya todos saben lo que es un order block. Sabemos cuáles son los tipos de order blocks. Sabemos cuál es el propósito de un order block. Hoy yo les quiero hablar un poco, ¿sí? Para que no quede en el aire y no quede por fuera de lo que se conoce como un breaker. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes por ahí lo habrán escuchado, un breaker block. Y un breaker block básicamente es lo mismo. Es un order block tal cual como cualquier otro order block, pero este fue roto, ¿sí? Es sumamente fácil entenderlo. Vamos a ver si les puedo hacer un ejemplo aquí. Y esto les va a recordar mucho al análisis técnico. ¿Por qué? Porque el breaker no es más que un punto donde se posiciona oferta o demanda, ¿sí? Y que cuando el precio rompe nos sirve a nosotros como zona de referencia para que el mercado lo respete, ¿sí? Muchas veces por eso ustedes se consiguen con movimientos así, o puede ser algo así, en el decisional rompió el decisional y el precio viene a ser algo así, ¿no? Esto se conoce como un breaker block. No hay mayor ciencia por encima de esto. Que yo quiera pretender venir a darles a ustedes y decirles, bueno, les voy a dar 4 horas explicándoles lo que es un breaker block, es quitarles el tiempo a ustedes y engañarlos. Un breaker block es un mismo order block que se crea con el propósito de todos los order blocks de que de distribuir por arriba y por debajo de máximos o mínimos. ¿Sí? Ahora, déjenme, voy a quitar esto de aquí. Nosotros vamos a tener que siempre que el precio rompa breakers, o perdón, rompa bloques y tengamos breaker, yo quiero que ustedes vean cómo él los toma de referencia. El mercado toma esto como referencia para continuar o subiendo o bajando o decir, bueno, este nivel es respetable. Esto les sirve mucho a ustedes para poder conocer a mayor precisión cuáles son esas zonas donde el precio puede respetar, ¿sí? Nosotros tenemos aquí que, nosotros aquí tenemos un order block, en este caso, que se genera, que se crea, con el propósito de distribuir, generar un mínimo más bajo y lo cumple, ¿sí? Nosotros estamos aquí en, en un diario. Nosotros pudiéramos decir que, bueno, yo voy a tomar toda esta zonita, que esto se convierte en mi order block. ¿Qué hace este order block? Este order block me genera un movimiento distributivo bajista. Esto es un bearish block, ¿sí? Que eventualmente el precio respeta hasta cierto punto, porque ven que el precio sube, rompe, liquida el OB, y en este punto se convierte en un breaker, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue un bloque que fue roto, ¿no? Un breaker block, ¿sí? Fue liquidado. Mira cómo el precio por poco lo liquida. ¿Y qué hace seguidamente de esto? Vean cómo esto se convierte en un punto de referencia, ¿sí? Grábense esto. Los breaker blocks son zonas referenciales. No hay nada más por encima de esto. ¿Sí? Un breaker block es una zona referencial donde se define qué va a ser el precio. ¿Va a subir, lo va a respetar o va a bajar? Entonces vean cómo el precio aquí en este breaker tuvo un movimiento fuerte acelerado, distribuye por debajo, me genera un mínimo más bajo y en teoría nosotros aquí que estaríamos o que estábamos buscando aquí, ¿qué se tenía que haber buscado? Ventas. ¿Por qué? Porque tiene todo. Es un order block, tiene un movimiento fuerte, acelerado, bajista, me deja un imbalance, me deja ineficiencia. El precio hace el mínimo más bajo, el precio va recapitalizando, vean cómo llega hasta el punto
y no te generó un movimiento bajista, no te generó ni siquiera un desgaste, de que tú digas, oye, por lo menos tocó y tuvo un desgaste. Mira que no lo hizo. Por el contrario, el precio sube, obviamente que en la primera vela le cuesta, liquida por poco y ahí se mantiene. ¿Se mantiene haciendo qué? Nosotros a partir de acá tenemos que empezar a hacernos muchas preguntas lógicas. Acá no es solamente venir y ver el gráfico y decir, ah, bueno, esto es un breaker block, el breaker block se opera así, o esto es un order block y el order block se opera así. No, aquí nosotros comenzamos a lo que son las preguntas lógicas. Por eso ustedes se van a conseguir mucho más adelante, los que se quieran especializar, en algo que se conoce como ICT, que es la madre de todo el análisis o de lo que se conoce como trading, ¿no? Es completamente mucho más avanzado, pero ahí tú no rayas el gráfico, solamente ves literalmente el gráfico, no ves nada más, no ves nada, sin rayas, zonas de ofertas, nada, no le lanzas líneas, solamente aprendes a ver el gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezas a hacerte preguntas lógicas, donde empiezas a pensar y decir, bueno, están tratando de distribuir por arriba, están viendo una zona de referencia, cómo llega el precio a esa zona de referencia, ¿hay aceptación, no hay aceptación? ¿El precio qué debió de hacer en ese punto? Porque si la oferta era fuerte, el precio cuando llega tuvo que haber, digamos, tenido una reacción. No ocurre, ¿sí? Entonces dense cuenta como el precio llega a la zona y por el contrario, en vez de caer, te genera un pequeño rango aquí, una zona de acumulación, que lo que hacen es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay aceptación o no hay aceptación del precio en esta zona? Sí, chévere. Hay aceptación. Buscamos un movimiento distributivo por arriba que se termina de llevar la liquidez que está acá y logra llevar el precio a un punto estructural. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo operamos un breaker block? Nosotros lo conocemos o lo identificamos como un punto referencial. No es más que eso. Vean que este señor que se convirtió en un breaker me sirve de referencia ¿para qué? Para que el precio nuevamente venga, rompe acá. ¿Y cuál es su punto de referencia? No es casualidad que el precio se frena acá. Y el precio se frena acá no por este señor que está aquí. Por eso les digo, tenemos que leer todo el contexto del mercado. Tienen que aprender a dejar de ver vela por vela, sino a ver toda la estructura. A nosotros no nos interesa si todas las velas son iguales, del mismo color. De hecho, eso no tiene importancia o relevancia como los que les expliqué volumen cuando hicieron la capacitación del volumen, ¿no? A nosotros cuando llegan a un nivel más avanzado, no les interesa si la vela es verde, blanca, negra, roja, no. Nosotros empezamos es a leer la oferta y la demanda en el precio. Entonces, dense cuenta que este señor que está acá se convierte en un breaker en este punto. ¿Qué hace el mercado? Aquí todavía no se opera el breaker. Aquí el mercado lo que hace es, bueno, analizar qué pasa. ¿El breaker, el order block sirve o no sirve? ¿Tiene liquidez para que sigamos bajando? No, no tiene. Listo, es un punto referencial donde la oferta y la demanda se posicionaron, negociaron y se definió un movimiento distributivo bajista. Luego de que el precio hace un máximo por arriba del breaker, ¿viene a dónde? A recapitalizar o a hacerte una camita, no aquí, aquí en este señor, en este breaker. ¿Sí? Entonces, después de que haces esta cama en el breaker, te genera otro movimiento alcista, te hace un máximo más alto, te hace un boss, como lo conozcan, y a partir de aquí esperábamos que el precio viniera ¿a dónde? A recapitalizar nuevamente o a buscar hasta la estructura para tratar de seguir subiendo. No lo hizo. Por el contrario, rompe nuevamente todo, rompe el breaker, rompe la zona de negociación donde se evaluó qué iba a pasar, rompe la estructura que se había creado por arriba del breaker y bueno, ahora estamos a la espera de qué? De dos cosas, llegamos al mismo camino o al mismo punto que les estaba explicando, llegamos a la zona en que el precio rompió, se llevó la liquidez de la zona, rompió el breaker nuevamente, ¿sí? Y ahora podemos decir, ¿vamos a subir o fue una toma de liquidez? Y eso lo va a definir ¿quién? Eso lo va a definir el tiempo, no lo vamos a definir nosotros, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, nosotros tenemos que saber identificar el breaker correcto, porque nosotros, si ustedes se ponen a ver, van a conseguir breaker en todos lados. Y el que yo venga y te diga a ti, bueno, chino, pero es que aquí hay un breaker, tú no puedes decir que este breaker es más relevante que este. Nadie puede decir eso, porque es el criterio de cada quien. Cada quien define y analiza como quiere. Entonces, ustedes
en base a la lectura que van a ir implementando, ¿sí? En la lectura de precio, en la lectura de gráfica, ustedes se van a tratar de ir inclinando por lo que la experiencia les va a ir dando y por lo que el tiempo de lectura les va a dar a ustedes, ¿sí? Porque van a empezar a conseguir breaker en todos lados. Aquí hay un breaker, aquí también hay un breaker, aquí también hay un breaker, este también es un breaker, todos son breaker blocks porque al final el precio distribuye por arriba o por debajo y todo se convierte en breaker block. Pero nosotros tratamos de ver el breaker cuando se rompe, nosotros no podemos predecir un breaker block. Nosotros vemos que el precio llegó acá, lo respetó, chévere, pero cuando lo rompe yo digo, listo, es un breaker. ¿Por qué es relevante para mí este breaker y no este breaker? ¿O por qué es importante, por qué es relevante este order block y no este? Les pregunto, a ver. Porque es el que generó el último máximo. O sea, El es inicio del como un punto movimiento. estructural importante. Muy bien, sí. Aparte de eso, porque este señor fue el que me genera el movimiento acelerado. ¿Sí? Él es el que me hace este movimiento distributivo con fuerza, que me deja imbalance, me deja ineficiencia, me deja FBs, ¿sí? Y él es el que se convierte en más relevante para mí. A mí no me interesa este. ¿Por qué me va a interesar este si me genera un pequeño movimiento distributivo? ¿Sí? Me genera un pequeño máximo que se lleva esta liquidez de acá. Chévere, listo. El precio lo reventó a la baja, está bien. Por los momentos este es un breaker. Por los momentos, porque yo no tenía esto y el precio lo rompe. Pero date cuenta que esto no me sirve de nada a mí como breaker, porque el precio cuando va a intentar subir, mira que lo traspasa como si aquí no hay nada. ¿Sí lo ven? A diferencia de este que está aquí, que es el que tiene el movimiento distributivo con fuerza, acelerado, que me deja todo lo que les mencioné. Mira cómo el precio llega preciso aquí y me dice, ok, este era el punto importante, este era el breaker importante. Y arriba de él es donde el precio hace la camita, donde él recapitaliza y se mantiene ahí para decir, bueno, listo, ¿dónde está nuestra zona referencial previa? Esta que está aquí. Chévere. Y ahí te hace un nuevo máximo. ¿Sí? Vamos viéndolo bien, ya vamos entendiendo un poco más la forma en cómo tenemos que tratar de identificar el breaker. El breaker nosotros lo conocemos y lo identificamos cuando el precio lo rompe. ¿Y cómo sabemos cuál es el correcto? Cuando el mismo order block nos dice, bueno, fui importante porque te hice un mínimo más bajo o te hice un movimiento distributivo acelerado. ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces, luego de que nosotros tenemos el rompimiento de este breaker, que está acá, ¿sí? Que fue acá, ¿qué podemos esperar nosotros aquí? Ya nosotros pasamos del breaker block, pasamos del order block a leer el rango y la estructura. Por los momentos no me interesa buscar breaker ni order block, ¿sí? Por los momentos que me interesa ver hacia dónde va a distribuir el precio. Porque en base a donde el precio distribuye, yo voy a poder identificar qué es lo que voy a operar. Voy a operar un IFC, voy a operar un order block. ¿Qué voy a operar yo? ¿Sí? ¿Dudas o preguntas, chicos, hasta acá? Hemos finalizado con lo que es el breaker block. El breaker block no tiene ningún tipo de ciencia y hay muchos más order blocks. Ustedes se pueden conseguir con una gran cantidad de order blocks, pero a nosotros no nos interesa como tal conocer todos los order blocks. A nosotros nos interesa conocer qué es un order block, cuál es su función principal, ¿sí? Que es la de distribuir por arriba o por debajo de máximos y mínimos. Y cuando el precio rompe un bloque importante, en este caso un breaker, ya nosotros sabemos qué podemos o qué deberíamos de esperar, ¿sí? Aquí el precio rompió el breaker, lo reconoce, ¿sí? El que era bajista ahora se convierte en, eso creo que les va a recordar un poco a soportes y resistencia. Pero los soportes y resistencia, que son parte del análisis técnico, es como les dije en un principio, el análisis técnico te trata de explicar de forma fácil, sencilla, procesos acumulativos y distributivos complejos dentro del mercado. Entonces, no es que es un soporte y una resistencia, es que es una zona referencial donde tuvimos un suceso importante y el precio lo respeta y ahí defines qué es lo que va a hacer, ¿sí?
¿Lo respeta nuevamente o no lo va a respetar? Aquí no lo respetamos, aquí lo respetamos, aquí funcionó como breaker. Entonces, una vez tengo el rompimiento, esta es mi zona para yo tratar de posicionarme en qué? En compras. ¿Por dónde? Por arriba del máximo anterior. Este era el razonamiento lógico, por lo menos así. Bueno, ya viéndolo en una menor temporalidad, pudieron haber afinado el stop, ¿no? Algo así. Y haber buscado por arriba del máximo anterior. Pero dense cuenta que aquí estaríamos operando en base a qué? En base a un breaker. Y aquí nosotros entendemos, comenzamos a entender un poco más la estructura. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, bueno, Chino, pero es que la estructura es esta. Ahora yo les pregunto, ¿esta es la estructura del precio en base a lo que acabamos de ver? Y si es así, ¿por qué? Y si no es así, ¿por qué? ¿O cuál es la estructura y por qué? Solo preguntas lógicas es lo que se tienen que hacer. A ver, los escucho. Sin miedo a equivocarse. Es mejor que se equivoquen aquí a que se equivoquen en real. ¿Cómo fue la pregunta, Chino? Disculpa, que recién me Yo iba a conecto de decir lo nuevo. mismo, ¿cuál es la pregunta? Yo les pregunto, sabiendo que esto es un breaker, ¿sí? Vean cómo nosotros podemos ir complementando todo. Viendo que este es un breaker block, yo les pregunto a ustedes, díganme, ¿cuál es la estructura acá? ¿Cuál es el punto estructural, ¿sí? Alcista, conociendo que este es el breaker. ¿Cuál es mi estructura acá? La estructura alcista, ¿cuál es y por qué? El inicio del movimiento. Si puedes rayar, dale, hazlo. Los que puedan rayar y quieran, denle. Para mí sería ahí. No. Acá, Uy, pucha. acá. Hablando del breaker. Estamos hablando del breaker, ¿sí? Este señor ya sabemos qué es, cómo se opera y cuál es su función después de que fue roto. El order block distribuye por arriba y por debajo de máximos y mínimos. El breaker nos sirve de referencia, ¿sí? Ahora yo les pregunto, sabiendo esto, ¿cuál es mi estructura acá y por qué? ¿O cuál es mi punto estructural aquí alcista y por qué? Por aquí rayó, ¿quién rayó por aquí? A Sería el ver, máximo que toma liquidez, no. Ahí donde está la raya azul, Yo no Chino. consigo Ahí la... donde está la raya azul. Ese es el punto válido para mí. bueno, yo les voy a poner, ok, tenemos la raya azul y tenemos esta otra rayita que está aquí, negra. ¿Sí? Tenemos estas dos rayas. Les pregunto, ¿cuál es el punto estructural? La raya negra, diría yo. ¿La negra o la azul y por qué? Yo diría que sería la negra porque es, es mi zona referencial previa, es lo que me viene respetando el precio y una vez digo yo que al respetar allí me está diciendo continúo, o sea, mi estructura me está mostrando como que va a continuar porque ese es como el punto donde me da el cambio me puede dar mi próximo cambio de carácter. Yo digo que la azul porque es el mínimo que te hace un alto más alto. Es Exacto, yo un también pienso eso. mínimo más, pues un retroceso válido para hacer un alto más alto. Vamos a ver algo. Ok, nosotros tenemos acá, esto Estás puede tumbado, ser, ¿no? esto puede ser un punto estructural, pero ojo, no es mi punto estructural de la tendencia. Ojo acá, ¿sí? Vean cómo nosotros venimos analizando desde atrás. Tengo un breaker,
En este punto es un order block que me genera un movimiento distributivo acelerado. Por ahí vamos bien. El precio sube nuevamente, tiene que respetar el order block, que todavía no es un breaker, y generar el movimiento distributivo bajista. ¿Sí? No ocurre. Eso no ocurrió. ¿Qué hace el precio, por el contrario, en esta zona? Les pregunto. ¿Qué está haciendo el precio aquí? Tomando liquidez. En referencia a este acumulando. señor. ¿Qué está haciendo el precio ahí en referencia a este señor? ¿Qué hacemos aquí en referencia a él? Acuérdense que siempre nos hacemos preguntas lógicas. Oferta y demanda, muchachos. Oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. Está negociando. Los participantes llegan a un punto importante que es un order block bajista, ¿sí? El precio llega al order block, lo liquida por muy poco y está aquí haciendo ¿qué? Viendo si hay aceptación del precio para seguir subiendo, porque el precio rompe el order block, se mantiene aquí, haciéndome un punto referencial a mí, diciéndome, ok, lo que anteriormente era un punto bajista, fuerte, acelerado, con imbalance, con ineficiencia, con IFC, que me generó un mínimo más bajo, ahora es un punto donde tengo aceptación de la demanda. Me voy a mantener acá lo suficiente para poder acumular e intentar hacer un movimiento distributivo alcista nuevo. ¿Sí? El precio a partir de acá, de esta zona referencial, logra romper con cuerpo, ¿sí? Y baja, ¿hasta dónde? Hasta la zona referencial que me creó aquí en base a un bloque de órdenes que tenía, imbalances, ineficiencias, IFC, order block, movimiento distributivo bajista, que todo. Este es mi punto estructural. Este, señor, es el punto estructural que me genera un nuevo máximo. Ok, aquí muchos lo van a ver como que el movimiento es así y no es así. Esto es lo que se conoce como una pausa, ¿sí? Esto no es una corrección. El precio está en un proceso de reconocimiento de la zona y el movimiento es este. Sí, cuidado con eso. Uf, pero y la diferencia de retroceso y pausa por por las características de la vela. Mira, se puede diferenciar a muy simple vista y eso lo van a afinar ustedes con el tiempo de que tengan que estén viendo gráficos, ¿no? Déjenme borrar un momentico aquí. Mientras ustedes más gráficos vean, más fácil y rápido van a poder entender y ver cuál es una pausa o cuál es una corrección, ¿sí? Esto es un diario, obviamente. Si yo me voy a M15, aquí tengo un retroceso inmenso, totalmente, pero para la temporalidad que yo estoy analizando, no tengo aquí un retroceso. Esto es una pausa. ¿Y por qué es una pausa? Porque el mercado se detiene ahí a ver, ok, cuidado, estamos en una zona de peligro. Vamos a ver si nos sacan de aquí. Quédate otro tiempito antes de que podamos seguir avanzando. Listo, hacen el campamento aquí. No pasa nada, nadie lo saca. ¿Qué dice la demanda? Vamos a seguir avanzando. Despacito, pero siguieron avanzando. ¿Sí? ¿Y a dónde viene a retroceder el precio? A un punto referencial. A un punto referencial. Esto se convierte en mi punto referencial porque está dentro del order block que ya rompió y el order block o el breaker block es un punto referencial dentro del mercado. Me sirve para operarlo como un punto referencial. No lo opero de otra forma. Él me da información. Llega el precio, acumula en esta zona dentro del OB, de la zona del OB, lo rompe con cuerpo, con fuerza, con un movimiento acelerado. A partir de ahí, sube lo más que puede y viene a corregir al punto referencial.
Y a partir de ahí tengo el movimiento alcista o el nuevo máximo. Entonces, para esta temporalidad, el movimiento es así, ¿sí? Este es el movimiento para esta temporalidad. Mi zona estructural o mi punto estructural, ¿cuál es? Bueno, mi punto estructural es este, donde se posiciona la demanda. ¿Y dónde se va a posicionar la demanda? Arriba de una zona de oferta para decirle al mercado, hey, mira, llegué hasta tu zona, me quedé ahí, hice un campamento, la rompí y ahora me paro arriba de tu zona y no me pasa nada. Y te hago un máximo más alto. Este es mi punto referencial, perdón, este es mi punto referencial, este es mi punto estructural. Si lo ven, es solamente preguntas lógicas, no es nada más. Es aprender a leer y entender qué me dice el mercado y a leer la información que él me da. Tiene una pregunta. Dime. A partir de que el precio se sitúa sobre esa zona y crea el nuevo punto estructural, hace un nuevo máximo y ahora vemos esa corrección que es una toma de liquidez hasta abajo y la posibilidad de que sea un bajo fuerte. Sí, Si, si penetrara la zona del máximo anterior, como vos decís, con cuerpo, vos estabas asegurando al 100% que deberíamos esperarlo en ese bajo fuerte, o sea que ya no volvería a respetar esa zona anterior, esa zona estructural ya fue invalidada, claro, ya la esto aquí no hay finiquita, nada. Ya esto desaparece. ya. Ya aquí desapareció. Vean la gran diferencia que hay entre este punto y este punto y este punto. Este es el origen de un suceso. Este es el mercado regresando a ese origen del suceso a ver si vuelve a ocurrir lo mismo. No pasa nada, el precio sube y me queda como que como una referencia donde el precio viene a hacerte la estructura, a crearte un punto estructural por arriba y decir, bueno, esto ahora es mi piso, ahora esto es donde yo voy a empezar a construir una nueva estructura alcista. Y el precio te hace un nuevo máximo, pero estamos en una zona importante semanal que no pudo, que la demanda que estuvo acá no pudo romperla con cuerpo, solamente la liquidó, ¿sí? Entonces, nosotros, dense cuenta de la gran diferencia que hay entre los puntos. No todos los puntos son los mismos. Este punto es completamente diferente a este punto. Y este punto es completamente diferente a los otros tres. Para que este punto se creara, necesitamos la referencia y el suceso. Porque sin estos dos, el mercado no te hace esta estructura aquí. Porque dense cuenta que el precio, si lo viéramos en una temporalidad mayor, el precio lo que hace es esto, rompe, pum, pum, lo que ustedes conocen por ahí que es lo que vulgarmente se conoce en los bajos fondos por allá, que lo que era una resistencia ahora es un soporte. Y lo que es un soporte ahora es una resistencia. ¿Sí lo recuerdan? Por eso les digo, el análisis técnico es la forma más fácil y sencilla de explicar procesos complejos de acumulación y distribución dentro del mercado. ¿Sí? Entonces, dense cuenta de que aquí nosotros estamos entendiendo por qué la resistencia ahora es un soporte. Porque resulta que hay un order block que me genera un suceso, que luego el precio vuelve ahí y no tiene la misma reacción. Por el contrario, lo rompe y ahora regresa a ver y a decir, bueno, esta es mi zona referencial, es donde me pude posicionar, donde pude hacer una pausa para acumular y seguir subiendo. Pero resulta que se consigue con un techo más fuerte, con una zona más importante que, bueno, lamentablemente lo hace retroceder. Entonces aquí nosotros vean como todo nos lleva al mismo camino, nos lleva al mismo sitio, al mismo punto. El precio rompe la estructura, que es esta, este es mi punto estructural, no este, rompe la estructura y aquí me deja en esas dos opciones. Me dice, bueno, estamos frente a un bajo fuerte porque el precio quiere seguir subiendo, ¿sí? Es un bajo fuerte esto. Si el precio rompe con cuerpo, lo voy a esperar aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya el precio se llevó toda la liquidez, rompió la estructura, bajó a llevarse lo que necesitaba llevarse para poder subir,
rompe la estructura con cuerpo, cierra, sella, y ahora baja ¿a dónde? Bueno, a la zona donde guarda toda la fuerza, toda la liquidez, todo el movimiento alcista, todo lo que genera el movimiento alcista, que es un movimiento alcista que se está llevando, vean todo lo que se lleva este movimiento. Si es que esto es un bajo fuerte, el precio, mira, este movimiento bajista no es un movimiento bajista con ruptura solamente, es una ruptura de estructura que se lleva la liquidez de un punto estructural, se lleva la liquidez de un punto referencial y la de un punto de suceso. Entonces, estos tres te generan un movimiento tan fuerte o un precedente tan fuerte que el precio a partir de ahí comienza a subir con la fuerza que le quedaba a todo esto que está acá. ¿Sí? Ahora, a partir de acá, si es que el precio rompe, bueno, ya no hay nada más, debería de irse. Pero es que si no lo hace a partir de acá, bueno, ya nosotros sabemos que el precio desesperadamente, como no podía seguir subiendo, liquida para tratar de hacerlo, pero a la final no lo logra. Y ya no hay nada que lo pueda mantener alcista. Ya no hay nada que lo pueda hacer que suba. Que no, chino, bueno, va a llegar aquí abajo y aquí abajo tenemos un punto estructural fuerte y no sé qué, hay una zona de acumulación de mucho tiempo. No. La zona importante es esta. Aquí es donde se va a decidir todo. Aquí es donde se va a definir todo. No aquí, ¿sí? Aquí es donde el precio tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Bueno, chicos, hemos finalizado por hoy. ¿Dudas o preguntas? Voy a dejar de grabar.